Pues buenos días con todos y todas. Esto, Agradecerles por esta participación vuestra, ¿no? En el siguiente webinario desarrollado por Ambienta como Nodo Nacional de España en un proyecto de Horizonte Europeo llamado Soil Exchange. En la temática a abordar se llevará a cabo la fragilidad del suelo en escenarios de sequía y desertificación. Para ello, voy a rápidamente pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Para dar un poquito de aterrizaje, ¿no? De lo que consiste el proyecto Soil Exchange, ¿no? Que es una iniciativa, como repito, de Horizonte Europeo, que reúne diferentes grupos operativos a nivel no solamente de España, sino a nivel internacional. Compartimos con 9 socios europeos, distribuidos en diferentes partes, ¿no? Del mismo continente, con el fin de poder intercambiar conocimiento, co-crear soluciones sobre la gestión sostenible del suelo y de las explotaciones. Bien, entonces ahí como ven en la imagen, eh, ahí está una foto del último reunión que fue en Hungría, ¿no? Y los participantes, ¿no? De este consorcio. Bueno, ahora la presentación de los ponentes, ¿no? Voy a hacer mínimamente cada uno su feedback, ¿no? Para ello empiezo con Pedro López Navarro, perdón, Pedro López Calero, perdón, quien por parte de la empresa Campo Green Smart Green va a tratar sobre la aplicación de técnicas de agricultura regenerativa en la conservación y creación del suelo. Pedro López es ingeniero de montes por la Universidad de Córdoba, tiene un perfil técnico y estar al tanto, ¿no? De nuevas aplicaciones y tendencias, así como las tecnologías, ya sea en herramientas de sistema de información geográfica y dirección de empresas agroalimentarias. Cuenta con un máster en digitalización, en transformación digital, el Digital Agri, bueno, perdón, transformación, ¿no? Digitalización en minería de datos. Actualmente desempeña una labor, ¿no? En la empresa, ¿no? En la base tecnológica, y aplica técnicas, ¿no? De agricultura regenerativa en sus proyectos utilizando secaflor, productos 100% ecológicos que retienen agua y favorece la creación del suelo. Luego está Paula González Garrido, quien es de la empresa Realima, ¿no? Ella tratará de la temática de modelos de predicción de la erosión por cárcavas, ¿no? De la cuenca Guadalquivir. En ella cuenta con un perfil de ingeniera agrónoma, además es una investigadora doctoral vinculada a la Universidad de Córdoba, especializada en temas de erosión hídrica, teledetección y modelación geoespacial en paisajes agrícolas mediterráneos. Su trayectoria reciente se ha centrado en el estudio de erosión por cárcavas en olivares andaluces, especialmente en el marco del proyecto Cárcava, donde ha trabajado con SIG, imágenes satelitales y datos. Además, ha contado con publicaciones en revistas como Catena y Agronomy, así como contribución en congresos científicos nacionales e internacionales. Finalmente, cuenta con un perfil investigador, ¿no? Aplicada a proyectos de monitorización agraria, evaluación ambiental y planificación territorial, lo que permite conectar el análisis científico con problemas reales en gestión del suelo y paisaje agrario. Luego continuamos con Javier Navalpotro, quien también es de la parte académica de la Universidad de Extremadura. Javier Navalpotro eh, es un ingeniero forestal cuya trayectoria laboral se ha centrado en la planificación de gestión forestal y prevención de incendios forestales desde el año 2008. La temática que va a abordar Javier Navalpotro es sobre el proyecto Mosaico, que tratará sobre la prevención de grandes incendios forestales y conservación del suelo. Actualmente, justamente, es de estos los proyectos que va a tratar en la comarca de Vera. Asimismo, ha colaborado en la redacción de proyectos de ordenación forestal y redacción de proyectos de prevención de incendios forestales para la Junta de Extremadura en montes de gran importancia, ¿no? Como Ventosillas, de la comarca de Villuercas, o también las de esas Boyal y Cuarto Arroyos, dentro del Parque Nacional de Monfragüe. Asimismo, colabora también de forma activa
con la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el programa de pastoreo contra incendios forestales en montes dentro del Parque Nacional de Guadarrama. Ha participado como técnico de proyectos de, bueno, con el proyecto de Mosaico en su creación del año 2017, así como otros proyectos de la misma universidad, ya sea Evaris, Prominfum y Phyropoctel. Espero haberlo pronunciado bien ahí, Javier. Bueno, continuando, tenemos a Francisco Sánchez Ruiz, quien es de la Asociación de España, bueno, Asociación Española Agricultura y Conservación de Suelos Vivos. Él trata sobre, tratará sobre la agricultura y la conservación como agricultura ante la sequía y la desertificación de los suelos. Francisco es ingeniero de montes, técnico a cargo de los proyectos de la asociación, con más de 18 años de experiencia en el asesoramiento técnico y difusión de prácticas de manejo del suelo, en siembra directa y uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Ha trabajado en la implementación y seguimiento de diversos proyectos LIFE, entre ellos AgriCarbon, reconocido como Best of the Best, lo siento, así como Climagri y Agromitiga. Asimismo, ha colaborado en la puesta en marcha y seguimiento de grupos operativos tales como Cubren, Inocerial, Girasol y Sembrando Biodiversidad. Actualmente da seguimiento agronómico de las parcelas de estudio del proyecto Life Inocerial, centrado en producción de cereal bajo en carbono. En Trade for Soil también es un programa de Horizonte Europeo que tiene data desde 2025 hasta el 2030. Está orientado a la creación de operaciones de Living Labs, es decir, como laboratorios vivos, ¿no? Para mejorar la salud del suelo agrícola en Europa. Además, también hay proyectos como IRIS y también materia responsable, ¿no? De jornadas de campo nacionales e internacionales en agricultura de conservación, así como congresos, seminarios y cursos de formación dirigidos a difundir y fomentar esas técnicas entre agricultores y técnicos. Continuando, también contamos con la participación de un docente muy reconocido, con bastante trayectoria, Adolfo Peña Acevedo, quien nos contará la temática de el suelo como víctima ante escenarios climáticos extremos. Adolfo cuenta con un doctorado en ingeniería agrónoma y es profesor titular de la universidad misma, vinculado a grupos de investigación como de hidrología e hidráulica agrícola. Su trayectoria científica se ha centrado en el estudio de los procesos hidrológicos y erosivos en agroecosistemas mediterráneos, con especial atención al papel de topografía, geomorfología y manejo de suelos en la generación de escorrentías. La erosión por cárcava y pérdida del suelo fértil también es uno de los temas que aborda en su trayectoria. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos de transferencia y competitivos, ¿no? Ya sea I+D+I, grupos operativos, ¿no? Tales como Cárcava, Hidroalivar, Cereal Agua, Oleometiga, entre otros, abordando temáticas, ¿no? También de erosión, restauración de cárcava, sostenibilidad. Finalmente, también cuenta con un papel relevante en el ámbito de la agricultura digital, ya sea desde coordinación en Citridata, Cátedra Internacional de NIA, ¿no? Inteligencia Artificial y Agricultura, así como el AgriFood Tech. Su perfil destaca para conectar investigación, innovación digital y aplicación práctica al servicio de una gestión más sostenible del suelo y del territorio agrario. Ricardo, te falta el logo de la Universidad de Córdoba ahí. Perdón. Ahora pues, sí, ahí está el logo de la Universidad de Córdoba. Pues bien, ahora doy paso a la primera ponencia. Voy a dejar de compartir con esa introducción que les he dado a cada uno de los ponentes. Pues empezamos con Pedro López Calero. Por favor, si fueras tan amable en poder compartirnos tu presentación, o en toda ocasión, si tuvieses algún problema, yo lo puedo compartir también. Bueno, vamos a intentarlo. Creo que se comparte mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Es correcto, se ve. Vale.
Bueno, pues comienzo mi presentación. En primer lugar, buenos días. Agradecer al proyecto Soil Exchange por contar con Campo Green, con mi presencia en este webinar. Y bueno, como ha comentado Ricardo, soy Pedro López, soy ingeniero de montes por la Universidad de Córdoba. Y mi aproximación al sector agrario se aleja de la agronomía convencional para centrarse en la ingeniería de procesos físicos y biológicos. Hoy en este marco, desde Campo Green, venimos a proponer una metodología de trabajo rigurosa ante la fragilidad extrema de nuestro suelo mediterráneo. Es decir, abogar por una regeneración del suelo como una disciplina de ingeniería. En Campo Green partimos de una premisa innegociable. El éxito de una explotación es la suma de ecología y economía. Como ingenieros no podemos gestionar lo que no comprendemos ni medimos. Por eso nos basamos en datos contrastados para restaurar la funcionalidad hídrica y biológica del horizonte superficial, asegurando que la rentabilidad sea la consecuencia directa de un suelo sano en un contexto de sequía, como el que nos hemos encontrado hasta hace poco. Esta situación está en la situación de diciembre de 2024, que parece que se nos olvida, pero debemos habituar nuestra gestión a unas sequías cada vez más acuciantes, más seguidas, que es el problema, que es lo que nos deja que nuestros suelos se recuperen. Y por supuesto, fenómenos ligados al cambio climático que estamos sufriendo. Como he comentado, nuestra metodología se basa en la pura lógica del manejo del suelo y bueno, creo que podemos empezar por la situación que nos encontramos, ¿no? La física, el escenario crítico en el que estamos, la física de la degradación. El diagnóstico es crítico. Ahora lo veremos en las siguientes presentaciones de los compañeros, pero la pérdida del suelo, media del suelo, se sitúa en 12,3 toneladas por hectárea y año. Pero en la zona de olivares, pendiente de nuestra cuenca del Guadalquivir, las pérdidas pueden superar los 5 centímetros de espesor anual, como podemos comprobar en presentaciones que veremos a continuación con los compañeros de Cárcava. En estas investigaciones se han cartografiado 8.400 kilómetros de cárcavas que amenazan la viabilidad de más de 500 municipios andaluces. Desde la termodinámica, un suelo desnudo es un sistema en colapso. Temperaturas superficiales que superan los 60 grados provocan la desnaturalización de las proteínas, como todos sabemos, y anulan la macroporosidad del suelo. Esto impide la infiltración, convirtiendo cada lluvia en un evento erosivo de alta energía que arrastra nuestra capa fértil hacia los embalses. Nuestro objetivo se centra en aplicar principios de hidrología forestal para revertir este proceso de desertificación que ya afecta al 74% de nuestro territorio. Ahí vemos las cárcavas que provoca esta escorrentía al no poder filtrar el agua en el suelo. ¿Qué es lo que proponemos desde Campo Green? Pues bueno, nosotros seguimos a pie juntillas un decálogo de manejo racional, ¿no? Como comentaba antes, aplicar la lógica. La regeneración exige un orden operativo estricto, es el que proponemos nosotros. La primera regla es la eliminación total de aperos de reja. No permitimos el corte de la cabellera radicular ni el afloramiento de fracciones minerales gruesas, que deben permanecer en profundidad. El uso de estos aperos, como todos sabemos, arranca las raíces y saca piedras al exterior, que como insisto, deben permanecer en perfiles más inferiores. Por supuesto, prohibición de labores profundas que rompen el equilibrio fúngico y aceleran la oxidación de la materia orgánica. Además, con este movimiento profundo de los perfiles aceleramos la evaporación y la pérdida de agua. La tercera es el mantenimiento de la cobertura permanente. El suelo debe estar protegido del impacto cinético de la lluvia, evitando el planchado o costa superficial que reduce la filtración. Además, esto propicia que se erosionen nuestras fincas y se destruye la microbiota del suelo.
Usamos leguminosas y siempre con siembra directa. Buscamos la mínima perturbación mecánica para preservar los bioporos y la conductividad hidráulica saturada del suelo, permitiendo que el agua de lluvia penetre en el perfil en lugar de escurrir, y además ahorramos costes con estas técnicas. La sexta es el uso del intercropping o semillas asociadas. La biodiversidad radicular optimiza la extracción de nutrientes de diferentes estratos. Lo que hacemos con esta siembra, con una mezcla que nosotros aconsejamos o que adaptamos al clima o al suelo donde trabajamos, pues enriquece la vida del suelo y proporciona el ciclo de regeneración del suelo. La gestión de la biomasa. El desbroce o pastoreo controlado debe realizarse antes del acostamiento para evitar la competencia hídrica con el cultivo en verano. Con esto hacemos que se evite la competencia por el agua en épocas de escasez. El control hidrológico y la curva de nivel, el uso de la plantación en keyline. Diseñamos la finca para maximizar el tiempo de concentración en la cuenca, y cada surco que se realiza debe ser una barrera a la velocidad del flujo. Esto favorece también la fertilización natural. Por último, también utilizamos los biofertilizantes como el estiércol, los residuos de poda, el compost o el humo de lombriz. Aportamos microorganismos y enmiendas orgánicas para dar también textura al suelo y que se favorezca la conservación del agua en los perfiles. Aquí vemos algunos de los trabajos que nosotros hemos hecho. Uno, quizás el más agresivo, es la corrección hídrica de una explotación de vacuno de leche. Ahí vemos un poco el proceso de cómo lo realizamos después de hacer un levantamiento topográfico. Diseñamos los key line y los key points para poder plantar en keyline. En este proceso, al ser la erosión tan potente en este año, lo que hemos hecho ha sido sembrar. Bueno, aquí tengo un vídeo donde se ve la maquinaria que utilizamos. Si soy capaz de que... Creo que nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, es una maquinaria de bajo laboreo. Como decía, lo que hemos hecho ha sido este año, además, con la gran avenida de lluvias que hemos tenido a principios de año, hemos preferido sembrar primero, hacer que esta primera capa se proteja en este primer año, y el segundo año pues ejecutaremos el keyline. La plantación de los arbustos, que además serán forrajeros para aprovechamiento del vacuno. El de abajo, la explotación de olivar, se encuentra en Jaén. Ahí vemos, bueno, esta finca tenía una pérdida de materia enorme, una cárcava que cruzaba toda la finca. Lo que hicimos fue, siguiendo la misma técnica, diseñar las curvas de nivel, la plantación en curva de nivel, para poder hacer esta plantación de nuevos olivos. Y bueno, ahí vemos cómo la imagen habla por sí sola, ¿no? Este perfil hace que el agua se mantenga en la finca, que no se pierda tanto suelo como se perdía antes, y que se pueda actuar sobre la cárcava de una forma más efectiva. El uso de leguminosas, fundamental. Como he comentado, nosotros utilizamos una mezcla de leguminosas y gramíneas, cereal. Pero bueno, lo que consideramos que es básico es el uso de la leguminosa. La integración de estas leguminosas en nuestras cubiertas fijan nitrógeno atmosférico mediante simbiosis con rizobio. Reducimos la huella de carbono y la salinización provocada por abonos de síntesis. Las leguminosas son nuestra fábrica de materia orgánica in situ. Esto mejora drásticamente la capacidad de intercambio catónico y aumenta el agua útil disponible para la raíz. Esto nos aleja del punto de marchitez y permanente y nos acerca a la capacidad de campo ideal. Un incremento de un 1% en el carbono del suelo no solo reduce el CO2 atmosférico, sino que es capaz de retener miles de litros adicionales de agua por hectárea.
También utilizamos el producto Secalflor. Esto lo hacemos en contexto de degradación extrema o sequía severa, o en zonas de muy difícil actuación. Lo utilizamos como complemento. Y bueno, se trata de paneles ecológicos fabricados con hemicelulosa, y tenemos las prescripciones, bueno, la ficha técnica. Celulosa y hemicelulosa, con una mezcla de bentonita, de arcilla, con coadyuvante utilizamos la harina de centeno, y además lleva también carbonato cálcico. Lo que se trata es de un suelo forestal totalmente sano, deshidratado, que colocamos sobre la superficie, sobre el perfil, la zona que queremos restaurar, y esto hace que, además de que se retenga mayor cantidad de agua, tiene un poder de absorción de 12 litros por metro cuadrado, el material pesa muy poco, tiene una expresión además también muy bajo, y además de darle alimento al suelo y poder retener este agua, hemos comprobado que aumenta los mesoagregados en un 25%, y sirve también como tampón para el pH y para la conductividad. Lo utilizamos, bueno, aquí en la derecha vemos una imagen en la que lo utilizamos unas cárcavas con la Universidad de Córdoba, de forma experimental, en forma combinada con un material que han patentado también desde el proyecto de Cárcava para el dique, y justamente en la zona donde solamente existe roca madre, donde no hay ninguna posibilidad de que crezca vegetación, pues bueno, pusimos nuestros paneles Secalflor y favorecemos que regenerara con vegetación, que además de reducir la velocidad del agua, pues bueno, pudiese también convertirse esa zona en suelo fértil. Aquí también tenemos un ejemplo de nuestros compañeros en Alemania. El producto es fabricado en Alemania, está patentado en Alemania, en bioenergía alemana. Y bueno, ahí vemos un talud de difícil reverdecimiento, como con los paneles, favoreciendo esa retención de agua y aporte de nutrientes y demás, pues pudo conseguir reverdecerse. Lo que comentaba, hacemos el diagnóstico de la finca y luego también ejecutamos y ayudamos al agricultor a pasar de una agricultura tradicional, que puede ser más agresiva con el suelo, a la agricultura regenerativa. Subrayamos la importancia del paisaje en mosaico para prevenir incendios, también aportando a la praxis operativa, ya que un olivar regenerativo con cubierta y ganado integrado funciona como un cortafuegos biológico. Ante la fragilidad que describen los modelos de producción de Cárcava, y no solo en finca agrícola, sino en plantas fotovoltaicas, donde también trabajamos, Campo Green y Secalflor actúan como brazo ejecutor de estas técnicas. Identificamos la zona de riesgo mediante el índice de iniciación de Cárcava, el GHI, y aplicamos nuestras técnicas de estabilización mecánica y biológica para frenar el daño antes de que sea irreversible. La agricultura regenerativa es, en esencia, la aplicación práctica de la ecología del sistema a la producción de alimentos en escenario de cambio climático. Como conclusión, bueno, creo que estoy en tiempo, concluyo con una certeza técnica: no hay rentabilidad sin suelo. El orden en el manejo, el respeto por las curvas de nivel y el apoyo tecnológico de Secalflor son los pilares de la agronomía que nosotros proponemos. El suelo es un ente vivo que requiere diagnóstico preciso y tratamiento basado en evidencia. En Campo Green estamos preparados para liderar esta transición hacia un modelo donde la producción y la restauración caminen de la mano. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra atención y quedo a disponibilidad del público para cualquier tipo de pregunta. Perfecto, Pedro. Muchas gracias por la excelente ponencia dada. Y ahora continuamos con la siguiente presentación. Al final haremos las preguntas cuando se terminen las 5, hacemos las preguntas. Eso Hay una sección para preguntas y reflexiones. Ahora, continuando con el cronograma, pues doy paso a Paula González Garrido. Paula, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Sí, perfecto. ¿Quieres compartir tu pantalla o necesitas apoyo para que lo comparta? La tengo aquí, o sea que si quieres comparto yo la pantalla y ya está. Vale. Pues te doy paso. Perfecto. Compartir. ¿Se está viendo ya? Sí, se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale, es correcto, se ve. Vale, bueno, lo primero, pues gracias también por invitarme a este webinario.
y nada, voy a compartir con vosotros algunos de los estudios que hemos hecho dentro del proyecto Cárcavas en la Universidad de Córdoba. Concretamente son, como podéis ver en la presentación, modelos de predicción de erosión por cárcavas, como también nos ha estado comentando un poco el compañero anterior, en los olivares de las cuencas de la cuenca del Guadalquivir. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, en este proyecto lo que hemos hecho es estudiar la erosión este tipo de erosión en la campiña andaluza, que está aumentada o exacerbada por las sequías y por las lluvias intensas. Y para eso, bueno, pues hemos utilizado diferentes tecnologías como la tecnología UAV y hemos generado modelos que os voy a compartir a continuación. Y además de, bueno, todo este estudio que hemos realizado, ¿no? Hemos diseñado también una serie de medidas o de prácticas de conservación, como también nos han comentado en la presentación anterior, como por ejemplo la instalación de diques o también el establecimiento de cubiertas vegetales para frenar este tipo de fenómeno de erosión. Por ejemplo, en esta fotografía podéis ver una de las parcelas donde hemos trabajado en Fernán Núñez, ¿vale? El problema que tienen con el tema de las cárcavas, ¿no? En este caso, en la primera cárcava que podéis ver más al fondo, bueno, pues tiene problemas incluso ya no solo de pérdida de suelo, de productividad y de fertilidad en su parcela, ¿no? Sino que puede suponer un problema de manejo. Y que esta cárcava cuando llegue a la parcela que está más arriba de olivar, más antigua, pues probablemente no pueda pasar directamente ya con la maquinaria. Entonces es un problema que engloba no solo una pérdida de productividad o una pérdida económica, sino también pues, un problema de manejo que puede llegar a ser importante. Entonces, bueno, os voy a ir ya un poquito más concretamente a los estudios que hemos realizado dentro del proyecto. El primero de ellos, que está publicado en Catena y quizá lo hayáis podido ver alguno de vosotros, el objetivo principal es mejorar la predicción de los puntos donde se inicia este tipo de erosión, ¿vale? Porque, bueno, si sabemos dónde se inicia, podemos intentar prevenir que comience todo este proceso erosivo. Eso lo hemos hecho a través del análisis de un índice que se llama el Gully Heath Initiation o iniciación de cabecera de cárcavas, que fue elaborado por De Getter, ¿vale? Bueno, lo hicieron fue un estudio que empezó en unas parcelas de África y nosotros lo hemos aplicado aquí en la cuenca del Guadalquivir. Entonces, bueno, para ello los objetivos específicos es primero cartografiar cabeceras de la zona de estudio. Lo hemos hecho entre el 2018 y el 2019, como ahora os explicaré un poco más en detalle. Después hemos evaluado el potencial que tiene este índice para diferenciar entre zonas que son y que no son cárcavas. Y finalmente hemos evaluado un poco las diferencias entre los diferentes paisajes principales de la cuenca del Guadalquivir. Concretamente, la zona de estudio la hemos diferenciado, como os acabo de decir, entre los principales paisajes de olivar dentro de la cuenca del Guadalquivir. Por un lado, campiñas alomadas, que son bueno, el principal paisaje de este tipo de cultivo y también el que mayor susceptibilidad tiene a este tipo de erosión. Las campiñas de piedemonte, los valles, vegas y marismas y por otro lado las zonas de montaña media concretamente. Bueno, hemos elegido estas cuatro zonas porque son las más representativas de la cuenca de este tipo de cultivo y además sabemos por estudios previos a este que son zonas susceptibles de este tipo de problema. Entonces, para empezar, lo que hemos hecho es fotointerpretar en esos cuatro cuadrantes de estudio de los diferentes paisajes las cabeceras que hemos visualizado a partir de ortofotos del PNOA. No solo hemos fotointerpretado los puntos en una fecha en concreto, sino que lo hemos hecho desde el 2008 hasta el 2019. Esto lo hemos hecho para diferenciar no solo los puntos donde comienza, sino qué tipo de actividad tienen, ¿vale? Hemos dividido este estudio en tres periodos, del 2008 al 2010, del 10 al 13 y del 13 al 19, ¿vale? Pues son las fotos del PNOA que están disponibles. Entonces, en eso, a lo largo de esos años hemos estudiado la posición de las cabeceras y hemos distinguido tres clases de cabecera, o sea, de cárcavas, en función de esta evolución de sus cabeceras. Las cárcavas activas son las que crecen, ¿no? Las que se mueven la cabecera de un año para otro. Las nuevas cárcavas son cárcavas que en un periodo anterior, por ejemplo, 2008-2010 no había y 2010-2013 aparece, eso sería una nueva cárcava. Y las cárcavas estables son las que mantienen su cabecera en la misma posición a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, bueno, pues hemos fotointerpretado un total de 475 cárcavas, ¿vale? Esos son los puntos de las cuatro zonas donde hemos encontrado estas cabeceras, ¿vale? A lo largo de los años, como os acabo de decir.
Y después, bueno, una vez que tenemos todo este dataset de cabeceras, aplicamos el índice a los diferentes tipos de cabeceras que os acabo de comentar, ¿vale? Sin meterme demasiado en profundidad en el tema de las fórmulas, ¿vale? El índice, bueno, parte de la base de que una cárcava o este tipo de erosión comienza cuando el esfuerzo de corte que tiene el suelo, ¿no? O sea, que se genera sobre el suelo, supera el esfuerzo de corte crítico de ese punto. Entonces ahí comienza la erosión. Es un índice que está basado en diferentes variables, como por ejemplo la precipitación, en este caso sería la precipitación máxima en el periodo estudiado, el área de acumulación de flujo en el punto, la pendiente, el porcentaje de arcilla que se utiliza para calcular el esfuerzo de corte crítico del suelo y también el número de curva. ¿Vale? Entonces, este índice es un índice adimensional que tiene ciertas aproximaciones, ¿vale? Por ejemplo, el ratio hidráulico, que a veces no tenemos de los datos, por ejemplo, de profundidad o de anchura de una cárcava, pues lo que se hace es una aproximación con respecto al caudal máximo diario. Bueno, finalmente se obtiene este índice, ¿vale? Que se obtiene de dividir el esfuerzo de corte entre el esfuerzo de corte crítico, es decir, a mayores valores, mayor probabilidad de que haya cárcava. Entonces, aplicando este índice a los diferentes puntos que os he explicado anteriormente, hemos encontrado un área bajo la curva, es decir, un éxito del modelo de 0,93, ¿vale? O sea, un éxito bastante alto entre las zonas que son y que no son cárcavas. Sí que es verdad que para diferenciar entre la actividad que hemos dicho no ha tenido tanto éxito y pensamos que necesitamos más puntos bueno, seguir evaluando el modelo, pero también tenemos unos resultados aceptables con un área bajo la curva de 0,60. No obstante, bueno, como os acabo de decir, tiene ciertas limitaciones. Por un lado, es un índice dimensional que está diseñado para aplicaciones a nivel regional. Habría que probar su escalabilidad a niveles mayores y también comprobar que a nivel local no tiene errores que los puede tener. En cuanto a la precipitación, utilizamos valores máximos. Y creemos que este tipo de erosión no solo está formada por los eventos de precipitación externo, sino que está formada por otros valores y de ahí el siguiente estudio. Luego las variables de suelo, bueno, pues están un poco simplificadas. Se tiene en cuenta para el esfuerzo de corte crítico el porcentaje de arcilla, pero bueno, hay variables que también pueden influir en estos procesos, como la pedregosidad, la materia orgánica, y además hemos establecido los puntos que son más propensos a comenzar este tipo de erosión, pero también no hemos cartografiado la red completa, ¿vale? Y de ahí ya surge el segundo estudio. No me voy a enrollar demasiado porque creo que se me acaba el tiempo, pero bueno, el objetivo principal de este estudio ya es ir un punto más allá, ¿no? Digitalizar la red completa en toda la zona de Guadalquivir, ¿vale? Para ello hemos aplicado técnicas de Machine Learning y ahora os voy a comentar un poco lo que hemos hecho, ¿vale? Y hemos evaluado también el papel del índice, de este índice anterior dentro del modelo en dos formulaciones. La zona de estudio es la misma, pero ahora tenemos 87 cuadrantes, ¿vale? Son 87 celdas que son todas de olivar y todas tienen más del 30% de la superficie representada por olivar. Y de estas, bueno, en total hay 725, pero hemos analizado un 12%, ¿vale? Un porcentaje representativo de cada uno de los paisajes. Entonces, otra vez hemos generado otro dataset ya con más puntos, con visitas a campo y bueno, hemos generado un dataset bastante más grande de un porcentaje representativo también de esos 87 cuadrantes que os digo para entrenar el modelo. Bueno, ahí están los puntos analizados, que son un total de 1.200 puntos, más todas las visitas a campo que hemos realizado. Y ya vamos a generar los modelos de Machine Learning. Para ello hemos metido más variables dentro del modelo, además de las que os había dicho anteriormente. Concretamente, variables que surgen del DEN, como por ejemplo el cálculo de la pendiente, el área de drenaje o índices, como por ejemplo el índice de Topographic Threshold, que está relacionado con la humedad en el agua, el KNS relacionado con la pendiente también, bueno, una serie de descriptores, ¿no? Y además el Bullish Optimization lo hemos metido en el modelo con la formulación que antes os he enseñado, pero también con una nueva formulación. En vez de con precipitación máxima, con un índice que se denomina Rainy Day Normal, ¿vale? Que es la precipitación anual total entre el número de días de precipitación. Entonces también vamos a medir cómo la intensidad de la lluvia puede afectar en este tipo de erosión, no solo eventos puntuales. Y todas las variables que forman el índice también se han metido de manera individual dentro del modelo. Además de otras variables como el número de días con precipitaciones mayor de 13 milímetros y de 20, porque por estudios previos está demostrado que tienen influencia en este tipo de erosión.
También hemos introducido dentro del modelo variables espectrales, ¿no?, que están relacionadas con la vegetación, como el NDVI, el EBI, el SABI o también el BSI, ¿vale? Que nos dice, bueno, que está relacionado con el suelo sin vegetación, con el suelo desnudo. Y bueno, creemos que estos índices también son importantes porque la cobertura que presente el suelo en el momento de este tipo de eventos pues puede ayudar a que no se formen las cárcavas. Vale, y ya con esto, bueno, pues generamos el modelo de Machine Learning. Tenemos todas las variables, las resampleamos, las recortamos, todas en el mismo sistema de referencia. Vemos que las variables tienen independencia entre ellas y eliminamos las que no, las que son redundantes, ¿no? Las que se parecen entre ellas. Establecemos un modelo de validación cruzada aplicando diferentes modelos de Machine Learning y seleccionamos el algoritmo que mejor funciona, ¿vale? Y a partir de ahí generamos la red de cárcamas. Entonces, con esto, los resultados importantes que nos han salido, el mejor modelo es el Random Forest, tiene una precisión de área bajo la curva de más del 0,90, que es muy buenos resultados, y los factores que más influyen en la generación de cárcavas son el flow accumulation, o sea, la acumulación de flujo, el índice que habíamos hablado anteriormente con las precipitaciones, la intensidad de precipitaciones en vez de con la máxima tiene un poquito más de influencia, lo cual es importante, y también los índices topográficos que tienen bastante importancia en el modelo, ¿vale? Entonces, finalmente hemos generado, pues esto, la red de cárcavas que os decía, hemos llegado a cartografiar más de 8.000 kilómetros de cárcavas y como ya se había demostrado en otras ocasiones, la mayor densidad y el mayor problema está en las zonas de las campiñas, ¿vale? Concretamente las campiñas anómalas en las que se tiene más de 40 metros por hectárea. Entonces, bueno, como conclusión hemos integrado esto, un método de Machine Learning con índices físicos como el Bully Head Initiation. Hemos obtenido una red de cárcavas, bueno, ese dato creo que está un poco inflado ahí, me he equivocado, de más de 8.000 kilómetros, ¿vale? Pero lo que pasa es que está en un 12%, o sea, si extrapolas, ¿vale? Podríamos pensar que podríamos tener esta cantidad de kilómetros o de problema dentro de la campiña, o sea, perdón, de la cuenca del Guadalquivir. Y bueno, los índices que mayor importancia han tenido es el Bully Head Initiation, la acumulación de flujo y el índice topográfico, y las campiñas, los paisajes más vulnerables de este tipo de erosión. Y en este caso sí que consideramos que es una metodología más, aunque sea la metodología es escalable y transferible, ¿vale? Porque no depende de datos, o sea, son datos que están disponibles a nivel global, la mayoría. Hemos utilizado capas de, por ejemplo, el CHIRPS, ¿vale? Que está a todo el nivel europeo, no capas locales y entonces pensamos que es un modelo que se puede escalar, pero que todavía queda trabajo por hacer en este sentido. Y nada, ya está. Muchas gracias. Perfecto, Paula. Muchas gracias, la verdad, por la excelente ponencia que has dado, ¿no? Explicación dada. Mira, es un video, me parece. Entonces, Ah, sí. Bueno, sí, esto es en la pero, zona de Fernán Núñez, a ¿vale? ver, Bueno, sí, esto es donde sí. aplicamos, en donde pusimos uno de los diques y revegetamos también la parte de arriba, con cubiertas vegetales. Bueno, es un pequeño vídeo. Las barricadas, ¿no? La Sí, técnica. los diques. Ujú. Los diques, claro. Una pena, no he puesto una foto de después, ¿vale? Pero toda esta cabecera, que eso que veis ahí es la cabecera, se ha rellenado, ¿vale? Con bastante bien. Y todas esas líneas son las cubiertas vegetales que hemos establecido como otra de las medidas. Y la verdad es que sí que ha tenido, vamos, ha tenido efecto. Bueno, ahí podéis ver el problema aguas abajo, ¿no? Nada. Perfecto. Listo. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir, Paula, para ahora Sí, dar paso a Javier Navalpotro, quien es también académico o, bueno, está inmerso en el mundo de la academia, ¿no? Por medio de la Universidad de Extremadura. Javier, a ver, te Sí, doy paso, por favor. buenos días, muchas Ahí. gracias. Vamos a ver. Ahí se ve ya la presentación. Sí se ve, sí. Totalmente se ve, claro. Sí, vamos a hacer que se. Así. Vale, bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Soil Exchange por invitarme a participar en este webinar. Y nada, pues como hemos venido aquí pues a presentar un poquito el proyecto Mosaico, a ver cuál es su objetivo y cuál es la relación entre este proyecto Mosaico, liderado por la Universidad de Extremadura, y la conservación del suelo, que es el objetivo también de este webinar. Entonces, bueno, pues voy a hacer primero una parte explicando muy brevemente en qué consiste el proyecto Mosaic, cuáles son sus objetivos para poder entender por qué esto tiene una relación con la conservación del suelo.
Entonces, para ello, nos vamos a ir un poquito para atrás, algo más de 300 años, y nos vamos a ir también a un sitio un poquito alejado. Nos vamos a ir a Londres en el año 1666, a un 2 de septiembre, final del verano. Londres es una ciudad prácticamente medieval, de casas de madera, calles estrechas, una gran cantidad de combustible, si lo viéramos ahora, ¿no? Pues ese 2 de septiembre de 1666, Samuel Pepys, un oficial de la Marina Británica, subió a la Torre de Londres y desde allí divisó a primera hora de la mañana que se iniciaba un incendio a orillas del Támesis en una pequeña panadería. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues 4 días de tormenta perfecta. Se juntó ese combustible que tenía la ciudad de Londres en ese momento muy compacto, con esas calles estrechas, esas casas de madera, con que había sido un verano muy seco, estamos a 2 de septiembre, un verano muy seco, que había secado todo ese combustible, y ese día se levantó un fuerte viento del este. Entonces, durante 4 días, la ciudad de Londres ardió de un extremo al otro lado, que a día de hoy es la City, dentro de la muralla romana, ardió. ¿Qué relación tiene esto con el proyecto Mosaico? Bueno, pues el proyecto Mosaico es un proyecto de prevención de grandes incendios forestales. Ese es su objetivo principal, la prevención de grandes incendios forestales. Primero, ¿qué es un gran incendio forestal y por qué aumentan los grandes incendios forestales? Bueno, un gran incendio forestal es aquel que en principio supera las 500 hectáreas y están en aumento, tanto en cantidad como en cantidad, sobre todo de hectáreas quemadas cada uno, por dos motivos principales, que son el abandono rural por un lado y el cambio climático por otro. Son los dos motivos que más afectan, ¿no? ¿Por qué se quiere el proyecto Mosaico? Bueno, pues porque no queremos ver estas imágenes más en otras zonas, en zonas diferentes. No queremos ver pueblos quemados, casas quemadas, laderas enteras calcinadas, con los daños ya no solo materiales o ambientales, sino incluso personales que esto provoca. ¿Por qué queremos Mosaico? Bueno, pues porque el proyecto Mosaico tiene un enfoque de prevención, no de reacción. ¿Qué pasó en Londres en 1666? Tras el gran incendio de Londres, el rey Carlos II y su hermano Jacobo, que eran el duque de York, cambiaron las normas urbanísticas, pero fue un cambio consecuencia de una reacción, fue un cambio a posteriori de que pasara ese incendio. Prohibieron la madera en las fachadas y promovieron la ampliación de las calles. Se pasó de una ciudad medieval con calles estrechas a ese diseño que tiene actualmente de calles, de avenidas amplias y otra manera de construir. Digamos que reaccionaron al incendio y tomaron medidas a consecuencia. Mosaico no quiere eso, Mosaico lo que quiere es prevenir eso. ¿Dónde y cuándo surge el Mosaico? Bueno, pues el Mosaico surgió a raíz de un gran incendio forestal que ocurrió en la Sierra de Gata en el año 2015 y que arrasó 8.000 hectáreas. A partir de ahí surgió una gran conciencia ciudadana, una gran conciencia porque pues, no era el primer gran incendio. Lo que pasa es que este fue muy grande, ¿no? Y a raíz de eso, en el 2017, pues, se firma el primer convenio Mosaico financiado por la Junta de Extremadura y lo ejecuta pues, la Universidad de Extremadura también. En el año 2017 ha habido un proyecto Mosaico, ha estado activo en esta Sierra de Gata y las Urdes durante varios años y actualmente se ha firmado un nuevo convenio para incluir la comarca de la Vera, que va a estar activo desde el 2025 hasta el 2028. Ahora la pregunta es el cómo. Volvemos a Londres. ¿Cómo actúa el proyecto Mosaico? Bueno, eliminando el combustible. Si pensamos en Londres, pues cuando se juntaron el rey y el duque de York para pensar cómo atajar ese gran incendio en Londres, que recuerdo, fueron 4 días arrasando el centro de la ciudad, pues pensaron cómo podían cortarlo y pensaron que lo supiera hacer cortafuegos. Cortafuegos en aquella época, pues era coger la pólvora de la Torre de Londres y básicamente pues destruir edificios sin preguntar lo que pudiera haber allí. Entonces destruyeron grandes franjas de edificios y con eso al final consiguieron tener éxito y atajar ese gran incendio. A día de hoy no nos podemos plantear, no entra en nuestra concepción, ¿no? Pues utilizar esos métodos, ¿no? Para intentar abordar los grandes incendios. Pero sí que hay que seguir trabajando en la eliminación del combustible por medio de la gestión. Entonces, de las dos causas que he mencionado antes, de abandono rural y cambio climático, la que podemos trabajar principalmente es abandono rural, porque el cambio climático a la escala nuestra pues no es algo que podamos abordar. Pero el abandono rural sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos tomar esas medidas que en su momento a Londres lo llevó de una ciudad medieval a una ciudad mucho más moderna y con capacidad de prevenir los incendios. Y lo que queremos hacer es tomar esa imagen que tenemos del entorno natural ahora mismo, de los montes, que llevan décadas abandonados y que están acumulando ese combustible hasta que llegue ese verano y ardan de un extremo al otro, queremos transformarlo en esos otros territorios en los que tenemos un paisaje en mosaico, de ahí viene el nombre, ni más ni menos, ¿no? En el que se combina pues unas zonas aprovechamientos forestales, otras zonas agrícolas, ganaderos, una mezcla de ellos, porque muchas veces estos paisajes son multifuncionales.
y que ese territorio pues, sea mucho más resistente de cara a un incendio. ¿Quiénes son los que llevan a cabo el mosaico? Bueno, pues los que al final llevan a cabo el mosaico es la gente que está viviendo y trabajando en el entorno rural, en los pueblos. Agricultores, ganaderos, selvicultores, olivicultores, resineros y mucha más gente que no está aquí representada, pero que está trabajando en el campo, conteniendo ese crecimiento del combustible o incluso retirando el combustible del monte por su actividad y generando una productividad a cambio. Hay otra parte también de actores que son las asociaciones, las agrupaciones, que son necesarias para poder llevar a cabo ese movimiento social que permita llevar a cabo estas actuaciones. Se creó la Asociación Mosaico en su momento, en el 2017, pero también ha surgido otras asociaciones más específicas, como puede ser la Somanca, el olivar tradicional de Manzanilla Cacereña, asociaciones de propietarios como la de Valle del Lárrago, la de Castañar de Hoyos, que llevan actuaciones más concretas en sus zonas y gracias a ello pues, se puede canalizar actuaciones y son necesarios para poder llevar a cabo todo esto. Bueno, pues habiendo explicado un poquito en qué consiste el proyecto Mosaico y también habiendo visto un poquito las presentaciones anteriores, pues yo creo que es momento de entrar a ver qué relación tiene esto con la conservación del suelo. Entonces, en ese aspecto, pues voy a centrar un poquito en una ecuación, que es la USLE. Es una ecuación universal para el cálculo de las pérdidas de suelo por erosión. Puede ser que para entornos muy concretos pues haya otras cosas más específicas y más detalladas, más concretas y buenas, ¿no? Pero a nivel general esta ecuación nos da una idea de la pérdida de suelo que puede haber en un entorno. Es una ecuación muy sencilla, donde tenemos pues, la A, que es la pérdida de suelo anual por unidad de superficie, en toneladas por hectárea y año, lo cual es un reflejo muy claro de ver, ¿no? Y una serie de variables, RK, LS, C y P. Nos vamos a centrar en una, que es la que nos afecta de cara a proyecto mosaico principalmente y su relación con la conservación del suelo, es la C, que es el factor, lo que está en rojo, allá abajo es el factor cubierta vegetal. Ese factor mide la densidad y la protección de la vegetación al suelo. Cuanto mayor, viendo la fórmula, cuanto mayor es ese factor C, mayor pérdida de suelo anual vamos a tener por unidad de superficie. Así que nos interesa que esa C sea lo más baja posible. Entonces, pues lo siguiente es ver en qué consiste ese factor, ¿no? Bien, el factor C tenemos ahí una tabla a la derecha en la que en función de diferentes tipos de cubierta que pueda haber en el suelo, pues coge un valor u otro. Si miramos en la tabla, tenemos un valor en suelo desnudo, que sería el equiparable al que hay después de un incendio. El factor C tiene el máximo valor, 1. ¿Qué pasa? Que en el momento en que empezamos a crear un mínimo de vegetación en ese factor C, nos vamos a cultivos en secano, pues ya tenemos que ese factor se reduce en un 20%, ya va a 0,8. Si entramos con que hay un matorral ralo, ese factor es 0,2, es la quinta parte respecto a un suelo quemado. Un matorral denso es algo mejor que, o sea, tiene un factor del 10% prácticamente. Y si nos vamos a los arbolados, estamos hablando de la centésima parte respecto a un suelo desnudo después de un incendio. Esto lo hemos visto, yo creo que más de uno, ¿no? Pues estas imágenes, vídeos que se pueden ver de pequeños experimentos que se pueden hacer también a nivel casero, en los que se ponen dos bandejas con el mismo tipo de suelo, nada más que en uno les ha dejado crecer durante un tiempo pues una cubierta vegetal, aunque sea muy escasa, de herbáceas. En el momento en que le echamos agua a cualquiera de estas, a las dos bandejas, se va a observar fácilmente como la que no tiene ningún tipo de cubierta vegetal va a perder la tierra y va a generar erosión, va a generar esas cárcavas que hablaba Paula también, mientras que la que tiene una cierta vegetación pues es capaz de sujetar mucho mejor ese terreno. Entonces lo que se pretende al final pues es evitar esta erosión, ¿no? El proyecto Mosaico, por tanto, que lo que busca es una mayor gestión del territorio. Esa mayor gestión va a promover que haya un uso del terreno racional, ese uso del terreno agrícola, forestal, ganadero, va a reducir el riesgo de erosión directamente, ya porque van a ser suelos que en lugar de estar abandonados, pues van a tener una gestión. Y también al reducir el riesgo de grandes incendios forestales se va a reducir la cantidad de superficie quemada y por tanto ese suelo desnudo que cada vez que vienen las lluvias después de un incendio se lleva una cantidad de suelo inmensa. Todo eso al final redunda en una serie de beneficios ecosistémicos para toda la población, ya no solo para el propietario del terreno, sino para todo el entorno, en cuanto también a la generación de aguas de azul, verde y otro tipo de beneficios ecosistémicos. Destacar también, pues a lo mejor, proyectos que también hemos llevado en la Universidad de Extremadura en colaboración con consorcios de empresas. Destacar el proyecto Évaris, que se llevó a cabo hace unos años en la Ribera Acebo, que es la zona principal donde fue ese gran incendio del 2015 en la Sierra de Gata, en el cual se estudió
por medio se combinaron muchas variables y entre ellas esta del suelo, y se vio como en un horizonte de 5 años en el que no hubiera habido ningún tipo de gestión, como esa erosión iba a ser moderada o alta respecto a llevar a cabo una mayor gestión, y por tanto esa erosión sería menor. Entonces, pues bueno, son ejemplos, casos prácticos que se han visto, que se han estudiado y que es algo que está ahí. De ahí esa relación de Puerto Mosaico, que busca evitar los grandes incendios, con la conservación del suelo, que en el momento en que hay un gran incendio, pues arrasa y conlleva una gran pérdida de toneladas de suelo al año. Entonces, pues bueno, pues eso es un poquito la relación entre ambas cosas, y nuevamente por daros las gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias, Javier. Excelente presentación, ¿no? Y cómo mezclas, ¿no?, el tema de los incendios forestales y su importancia, ¿no?, lo que conlleva o consecuencias al suelo, ¿no? Aparte de la liberación de repente del carbono, ¿no? O sea, y también la degradación de la calidad de la salud del suelo. Bueno, perfecto. Ahora, Si me permites, continuando con el programa. Sí, dime, un pequeño Federico. comentario, Ricardo. De las 3 presentaciones que hemos visto ahora, yo aparte he visto, bueno, dar la enhorabuena a los 3, por supuesto, pero he visto, aparte del suelo, un hilo conductor que es el paisaje en las 3 presentaciones, lo cual ya empezamos a ver cómo esa ordenación del territorio y esa ordenación paisajística tiene que ver con el suelo, tanto en los temas agrícolas como en los temas forestales, y bueno, es un punto que surge ya de estas 3 presentaciones. Gracias. No quería. Sigue adelante, Ricardo, por favor. No, no te preocupes. Luego lo vamos a desarrollar con más calma en reflexiones y preguntas. De todos modos, rescato lo que mencionas del factor paisaje, ¿no? Que es algo que no se puede dejar de lado. Francisco, ¿estás allí, por favor? Sí. Perfecto. Puedes compartirnos tu pantalla para poder ver ahora otro enfoque, ¿no?, en cuanto a agricultura y conservación, ¿no? Y Sí. ahora te ¿Se puede dejo ver? a ti el mando para que puedas. Sí, se ve en Sí la se ve, sí pantalla. se ve. Intento ponerla grande. Bueno, pues muchas gracias también por invitarnos a este webinario, sobre todo al proyecto Sile Exchange. Bueno, pues ya me habéis presentado inicialmente. Mi nombre es Francisco Sánchez, soy técnico de campo, bueno, con cargo proyecto. Generalmente estoy un poco más a pie con los agricultores. Y lo que estaba comentando también Ricardo, es verdad que se está bueno, teniendo mucho en cuenta ahora el tema de la conservación. Cuando yo comencé aquí en la asociación en 2006, hablar de cubiertas vegetales, de hecho uno de los proyectos que inicié junto con otros compañeros, era la implantación, bueno, ver un poco el tema del efecto de las cubiertas vegetales en parcelas de olivar, ¿no? Con cierta pendiente en la zona de Marto y también estábamos en la zona de Huelva, bueno, Jaén, Huelva y Córdoba era la que estábamos llevando. Y la verdad que dejar hierba en el campo, eso era algo impensable, ¿no? Ahora cada vez vamos viendo un poco más que se está concienciando el hecho de implantación de estas cubiertas y los efectos beneficiosos, ¿no?, que están teniendo. Bueno, para aquellos que no nos conocen, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos ya, bueno, casi más de 30 años, ¿no? Sobre todo promoviendo y fomentando lo que son el manejo de suelo, ¿no?, en agricultura de conservación, ¿no?, o también regenerativa. Y aunque tenemos la sede en Córdoba, en nuestro ámbito de actuación es a nivel nacional. Ahora tenemos unos nuevos proyectos como el proyecto Try for Soil o el himno cereal del tema de producción de cereal en bajas emisiones, ¿vale? Sobre todo siempre fomentando lo que es la mejora de la calidad del suelo, ¿no? Volviendo un poco a los orígenes, ¿no? La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado que para el año 2030 el 60% de los suelos estarán degradados, llegando incluso al 90% en el año 2050. Muchas de estas formas de degradación, que vienen sobre todo, una de las principales que tenemos aquí en Europa es la hídrica, ¿no?, la erosión hídrica, porque también interviene la eólica, también problemas de compactación que afectan a los cultivos, la pérdida de materia orgánica y de biodiversidad, e incluso la contaminación, ¿no? Ya no solo del aire, sino también la contaminación del agua,
que produce muchas veces producido por los efectos de la propia erosión, e incluso de la infiltración, ¿no? De la aplicación de nutrientes en exceso, ¿no? Y bueno, y estas formas de degradación del suelo vienen principalmente producidas, pues, como viene aquí, ¿no? El cambio de tipo de uso del suelo, ya no solo vamos, a temas industriales o polígonos, sino también ya de temas de adaptación ahora con las placas solares, la agricultura intensiva, los monocultivos, el laboreo intensivo, ¿no? Que poco a poco es verdad que se está reduciendo, sobre todo el tema de utilizar lo que son vertederas, ya cada vez se van viendo menos. También el exceso de fitosanitarios y fertilizantes o incluso la eliminación, ¿no? de la cobertura vegetal, ¿no? Y otro efecto también importante que estamos teniendo, que ya lo estamos viendo, bueno, que aunque este año las condiciones de lluvia o el régimen de lluvia la verdad que está viniendo bastante bien, pero también hemos pasado un periodo de sequía bastante grave, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en 2022-2023, ¿no? Que incluso nos llevamos un periodo de unos 120 días que no cayó ni una gota de agua, ¿no? Y terminó afectando lo que eran los rendimientos de los cultivos. Estos efectos tienen unos impactos que ya poco a poco se están viendo, se está intentando revertir, pero se prevé que para eso, 2030, se pierdan unas 2,5 toneladas de hectáreas año de pérdida de suelo, un incremento de la erosión entre el 13 y el 22%, si no logramos paliar un poco con medidas, ¿no? este efecto, incluso una reducción por parte de la producción debido a la compactación de los suelos, ¿no? Por el tránsito continuado de las maquinarias. Incluso hasta unas pérdidas de 38.000 millones, que esto son costes promovidos, ¿no? O producidos por la desertificación, incluso costes indirectos de intentar volver a poner suelos otra vez en actividad agraria, ¿no? Incluso se prevé también un 25% de riesgo de desertificación o incluso una pérdida continua del carbono orgánico en el suelo. Para ello, bueno, como he comentado, llevamos ya casi, bueno, más de 30 años fomentando lo que es la agricultura de conservación, que es un sistema de manejo del suelo, como ya muchos conoceréis, que queremos que se produzca de una forma sostenible, pero siempre cuidando el medio ambiente y cuidando el suelo, principalmente. Porque de hecho es el sustento o la base de la agricultura, ¿no? Y nuestro principal objetivo es conservar y mejorar lo que es la salud del suelo, y reduciendo la erosión, mejorando la biodiversidad, utilizar mejor los recursos de una forma también más eficiente. Uno de los principales o fundamentales valores que fomentamos, decimos, son los pilares que tiene la agricultura de conservación. Uno es mantener siempre el suelo cubierto. Esto, si queréis, bueno, ahora lo podemos ver un pelín más adelante, pero mantener un suelo cubierto porque esto nos va a proteger lo que es el suelo, tanto no solo ya de los rayos solares, sino también de las fuertes lluvias, ¿no? También una rotación de cultivo que afecta o va a permitir mejorar lo que es los riesgos de compactación que tenemos en la finca y lo que es alterar lo mínimo posible el suelo, que también lo habéis comentado en anteriores charlas. Esto sería, por ejemplo, aplicable a lo que son los cultivos extensivos y en cuanto a los cultivos leñosos, como no podemos hacer rotación de cultivos, mantener lo que son las cubiertas vegetales, ¿vale? Ya pueden ser tanto inertes como vivas, ¿no? Que son medidas también eso, de forma de luchar contra los efectos erosivos que tenemos en los suelos agrícolas, ¿no? El hecho de mantener una cubierta en el suelo, además de proteger eso, como he comentado, el efecto de los rayos solares, ¿vale? Permite albergar lo que es la vida, mantener lo que es la humedad, y esto al fin y al cabo actúa como una especie de protección de nuestro suelo, ¿no? Fomenta lo que es la actividad microbiana, la descomposición de la materia orgánica y por tanto fijación también de carbono en suelo, que últimamente también está tan oído, ¿no? Y luego el hecho de no alterar tanto el suelo
Una de los efectos importantes es que cuando la misma cubierta se va degradando o va desapareciendo, va dejando como una serie de pequeños poros, ¿no? Poros más grandes y poros más pequeños, los macro y los microporos, que esto lo que permite es pues, facilitar lo que es la incorporación del agua al suelo, ¿vale? Evitar también la pérdida del suelo por escorrentía, porque esta misma cobertura actúa como una especie de barrera. Y otro efecto también interrelacionado con el tema de la cobertura y con el tema del no alterar el suelo y la rotación de cultivo es la reducción de la compactación. Ya sabemos, por ejemplo, el tema de las cubiertas vegetales, por ejemplo, en los cultivos leñosos, que los sistemas radiculares actúan muchas veces como descompactadores, ¿no? Del propio suelo, ¿no? Siempre lo que hemos querido o queremos mantener lo que es la estructura del suelo porque es donde se desarrolla toda la vida, ¿no? Y con esto un poco es lo que estamos promoviendo a través de los proyectos, tanto eso, el Try for Soil como el proyecto InnoCereal y también el proyecto IRI, que estamos comenzando este año, para medir los diferentes manejos del suelo o diferentes actuaciones para incrementar lo que es carbono en suelo. Todo ello lo que se pretende es evitar problemas como este, que es los efectos erosivos, ¿no? Que ya no es que tenga un efecto económico sobre el propietario de la finca, en la reducción de rendimiento, ¿no? Por parte de los cultivos, sino también los efectos indirectos que conlleva en muchas ocasiones la pérdida de suelo de la explotación, ¿vale? Con ella quería daros las gracias y para cualquier consulta, pues ahora estaremos en la ronda de preguntas. Listo, Fran, excelente. Muchas gracias, ha sido de las presentaciones más concisas, ¿no? Diría, Sí, pero también sí. con bastante interés, ¿no? En cuanto al contenido, mucha calidad, totalmente. Finalmente, muchas gracias, Sí, sí, Fran, nuevamente. perdona Ricardo, mucha información en esas figuras que ha puesto y ahora luego haremos algunas preguntas al respecto. Francisco, muchas gracias. Perfecto, gracias. Exactamente. No, sí. Adolfo, ¿qué tal, profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Bien, Sí, bien, sí, bien. ¿me escucháis? Listo. Sí, está perfecto su audio. Pues le doy como último ponente pues su presentación, ¿no? Que va a tratar De en acuerdo. suelos, ¿no? También. Así que ahora me muteo y continúe, por favor. Perfecto, voy a compartir. No sé si se puede ver. Se ve se ve perfecto, se ve claramente. Sí, perfecto. bueno, en primer lugar, muchas gracias Ricardo, Federico, al proyecto Soil Exchange por este webinar. Se está grabando, estamos unos cuantos aquí, pero esperemos que con la difusión pues, pueda llegar a más gente. Entré un poquito tarde, bueno, lo de Paula me lo sé mejor. Escuché a Javier, súper interesante, también a Fran, así es que creo que voy en la misma línea. Pero como he escuchado y mi especialización es las cárcavas en suelo agrícola, voy a intentar, bueno, saltarme quizá algunas cosas que ya se han dicho y centrarme en algunas cuestiones que creo que pueden ser importantes y pueden aportar una visión también en la línea que decía Federico antes, ¿no? De algún hilo conductor o algunos asuntos que cuando hacemos un poco de zoom y salimos de lo que es el suelo, del puñado de tierra en la mano, pues podemos tener en cuenta. He querido empezar con un par de vídeos. Este es el nacimiento de una cárcava. Esta cárcava no existía. Esta cárcava se ha creado en marzo, después del tren de Borrasca. Y como estáis viendo, digo, para desmitificar un poco algunos asuntos, como estáis viendo, es una finca que está con cubierta vegetal bastante bien cuidada. Es un olivar que no es intensivo, es un olivar tradicional, con una densidad baja de árboles por hectárea. Y como os digo, con una cubierta vegetal que estaba presente en el momento tal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchas veces cuando vemos estos efectos, más allá de los beneficios, evidentemente, de tener la cubierta vegetal, pues estas fincas, las fincas más perjudicadas, como lo que estáis viendo a la derecha, a la izquierda tenéis una finca de Andújar en Jaén, a la derecha esta imagen es bueno, es que como quería que se viera un poco desde distintas perspectivas, estoy hablando, pero no se me oye, no es importante lo que digo, pero sí lo que estáis viendo. Esta imagen es aquí hay una mezcla de Bujalance de la semana pasada en Córdoba, ¿vale? Esto es a lo que se llega, pero estos son víctimas.
otra vez una finca que estaba bien protegida con cubierta vegetal, pero que sin embargo están las cárcavas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hay que entender este proceso como un proceso que no se genera donde ocurre, donde vemos las consecuencias, sino en otros sitios que son agua arriba. Por eso esa visión de paisaje, y ahora yo añado desde el punto de vista hidrológico de Cuenca, ¿vale? Creo que es muy importante a la hora de que las medidas que decimos que tenemos que adoptar para proteger los suelos, muchas veces no son donde se producen los efectos, ¿no? Sino mucho más agua arriba, en gente que precisamente no sufre los efectos de no cuidar su suelo y de no poner su cubierta, ¿no? Esta diapositiva la pongo pues porque, bueno, aquí Aristóteles, que hizo muchísimas cosas, era un gran pensador, era uno de los grandes sabios de la historia, pues no solo la teoría de los cuatro elementos, más el éter, su filosofía, sino me resultó muy curioso como hablaba de una teoría más pensada para el alma, ¿no? Que para el suelo, pero me pareció muy aplicable. Es decir, el suelo debería ser algo que de forma natural estuviera en su sitio y que no debía moverse de ahí y que si lo hace, y hago un poco metafóricamente, es porque se ejerce una especie de violencia sobre el suelo, que aunque suena así como muy, muy bestia, pero claro, no hay otra forma de entender que veamos cosas como esta. Esto es Jabalquinto en Jaén. Estas son las consecuencias súper graves. Aquí se han hablado de tasas de erosión, seguramente aquí a nivel de hectáreas estamos hablando de pérdida de 500 o 600 o 700 toneladas en esa hectárea, en esa finca por hectárea. O sea, no estamos hablando de erosión laminar, no estamos hablando de pequeñas cárcavas, estamos hablando realmente de un desastre natural, pero también desde luego para agrícola. Esa finca está muerta, esa finca no tiene solución ninguna. ¿Vale? Eso no hay quien pueda controlar esos taludes, no hay quien pueda controlar que todo eso se vaya progresivamente degradando, ni siquiera como estáis viendo un poco abajo, a la altura de donde está esa persona que sirve de referencia, una incluso obra civil, o sea, ya dura, ¿no? Con ingeniería pura y dura, pero que también se va. O sea, es imposible ya controlar eso. No me voy a detener en esto porque lo habéis, vamos, tanto por lo menos lo que he escuchado a Javier como a Fran, pues habéis hablado de los múltiples beneficios que tiene tener un suelo sano, un suelo protegido, un suelo cuidado y de lo que aportan en este caso también las cubiertas vegetales que prácticamente participan en los beneficios en todos esos asuntos que tenemos ahí. Se ha hablado también y muy centrado en el tema de la erosión, por ahí está el enlace por si alguien quiere acudir a ese visor donde puede analizar pues, un montón de indicadores del modelo europeo. Es bastante reciente esta publicación del STAC de suelos del JRC europeo y estáis viendo que el 47,5% de los suelos en Europa pues sufren más están afectados por más de 3 indicadores que suponen degradación del suelo. Si nos vamos a la erosión en concreto y nos vamos fundamentalmente ya, como decía Fran también, a ver si esto me pasa, perdón, como decía Fran, fundamentalmente por la erosión, en este caso por agua en Europa, ¿no? Si nos vamos a Andalucía, pues somos campeones. España con Italia somos campeones, pero es que Andalucía somos medalla de oro. Aproximadamente el 40% de nuestra superficie está con pérdidas superiores a 50 toneladas hectárea año. Estamos hablando de niveles críticos, en muchos casos, como estamos viendo antes, con más o menos gravedad, prácticamente irrecuperables, con pérdidas cuando entran a funcionar la dinámica en Cárcava de hasta 5 centímetros en un solo año, que es una barbaridad. Y más teniendo en cuenta que las tasas de formación pues son como mucho, de 0,1, 0,8 milímetros año. En el mejor de los casos, en unas condiciones súper favorables de humedad, de vegetación, de biomasa, de creación de suelo fértil, no de tierra, sino de suelo fértil, que como ya sabemos está compuesto por mucho más cosas que por la fracción mineral. Porque, y paso muy rápidamente, las tasas importante de erosión es esto. Muchas veces no son perceptibles, pero a nivel de paisaje lo estamos viendo y cuando cuantificamos estamos hablando de centímetros y de metros perdidos en muchas de las fincas, fundamentalmente de olivar por ser el cultivo leñoso. Muchas veces, como estáis viendo aquí, desprotegido de nuestra comunidad autónoma, pero también en muchos otros cultivos y, por supuesto, en cereal. No se le presta atención a las primeras alarmas, ya se están viendo ahí algunas sombras, algunos
trazas que parece que el suelo tiene un color distinto y no un color distinto. Son pequeños surcos, pequeños regueros, menos de 20 centímetros. En extensivo es más o menos fácil ir tapándolo, pero bueno, es de un año para otro porque vuelve a salir. El agua va encontrando sus caminos hasta que llegamos a las cárcavas, pues desde un 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, hasta las cosas que estamos viendo aquí. Son nuevas fotografías, es decir, quiero decir que lo que vemos cuando enseñamos no pretendemos alarmar, por decir, oye, encontré un caso excepcional que resulta que mira qué problema tenemos, no, el problema es generalizado porque por donde te vas moviendo fundamentalmente en la campiña va ocurriendo esto, la finca intransitable, vas perdiendo evidentemente zona agrícola, se produce la pérdida de fertilidad, la pérdida de productividad, aparte del manejo, y los efectos no son solo, como decía, en el sitio, sino que son a través de una red de drenaje donde el agua va encontrando sus caminos, agua abajo, con unos flujos preferentes, que hacen que las consecuencias las veamos finalmente en los ríos, en los embalses, que como sabemos también, pues se van colmatando, lo tenéis ahí a la izquierda, pierden capacidad de suministrarnos agua potable, pierden capacidad de laminación en avenidas. No sorprende que lo que ha pasado este año y pasará el año que viene, o dentro de 5, de 10, de 15, de 50 o de 100, pues cada vez vamos a tener menos capacidad de frenar eventos extremos como los que hemos sufrido en el pasado enero-febrero, y por tanto el problema es un problema de una dimensión muy importante porque no se queda en la finca, sino que va mucho más allá. Muy rápidamente, porque es casi una diapositiva de clase a chicos de grado o máster, pero creo que es muy importante entender cómo funciona el proceso, porque entendiendo cómo funciona el proceso es como podemos entender un poco qué medidas son más eficaces o menos. Y por resumir muy rápidamente, dos cuestiones que me parecen clave. Uno, se tiene que dar una precipitación determinada, de cierta importancia, ¿vale? Que en el caso, no sé si Paula entró en detalle antes, pero las tenemos más o menos cuantificadas a nivel de los distintos paisajes de Andalucía, en Olivar, para que se produzca una concentración de flujo. Y para que se arranque el suelo, que es de lo que estamos hablando, pues tiene que encontrarse pues, una situación favorable para ello, que es básicamente un suelo labrado, un suelo desnudo, un suelo donde el impacto de la gota de lluvia ejerce una energía que es capaz de arrancar el suelo de su sitio de una forma violenta, como decía Aristóteles, y por tanto a partir de ahí empieza todo el proceso. Se va concentrando y a medida, como veis a la izquierda, que el evento de lluvia se mantiene en el tiempo, pues la capacidad de infiltración de hipercolación del suelo cuando se satura, pues ya es cero. Y todo, el 100% de la lluvia escurre, y el 100% de la lluvia que ocurre va arrastrando progresivamente más y más suelo. Por tanto, la intensidad, la duración de la lluvia, la protección del suelo, sobre todo en las zonas de producción de desprendimiento de suelo, es donde tenemos el origen de todo el problema. Porque, como decía, las cárcavas en este caso son figuras, pero no son figuras estáticas, son dinámicas. A lo largo del tiempo, T1, 2, T3, no solo van a ir alargándose agua arriba, sino que por el desplome de los taludes y por el avance de la cabecera, van a ir también ensanchándose hasta encontrar pues, situaciones como las de la fotografía que ilustran la gráfica de la izquierda. Es decir, nadie piense que cuando encuentro el problema de esta envergadura se acaba el problema del peor de sus males. El peor de sus males está por venir porque las cárcavas están vivas, las cárcavas son elementos dinámicos que mientras siga habiendo presencia de agua, pues la cárcava va a seguir alargándose. Y estas redes se diversifican, se multiplican con una facilidad tremenda. Solo se tienen que dar las condiciones para que, como estáis viendo ahí, el 56-2013, pues por ejemplo, veamos eso. ¿Por qué ese periodo? Podría ser cualquier otro. Bueno, fundamentalmente hay una revolución agrícola importante, años 70, años 80, maquinaria donde hemos labrado mucho, donde hemos transformado mucho suelo en suelo agrícola, donde hemos ido a sistemas productivos de mucha intensidad, de maximizar la producción, y por tanto con los procesos también de lluvia cada vez más, como veis, vas a ver ahora, cada vez más frecuentes, con lluvia intensa y persistente, pues se produce lo que decíamos antes, que la teoría, pues en este caso, pues se cumple en la práctica. También los cambios de cultivo, ¿vale? Como decía antes, con un cultivo extensivo, donde la cubierta del cereal, por ejemplo, está mucho tiempo durante
durante el año, pues si es una siembra temprana de otoño-invierno, pues puede estar cubriendo en eventos como los que han pasado ahora y protege de alguna manera el suelo, luego están hasta junio, con lo cual también protegen un poco en las lluvias de primavera, abril o mayo, donde hemos tenido algunos de los eventos más importantes en Andalucía en los últimos 60, 70 años. Pero en el momento que tenemos el olivar y está descubierto, pues ya se crean las mismas calles, empiezan a definir canales preferentes para la circulación del agua y fijaros la diferencia izquierda-derecha de lo que es la transformación de un olivar muy joven a la izquierda, como cuando va creciendo, pues unas cárcavas que antes eran inapreciables, aunque los canales o los flujos estaban ya predefinidos. Esto es lo que ponía aquí. Tengo la serie cortada, bueno, 2018, pero fijaros como cada vez más los eventos por encima de 50 milímetros, que ya empiezan a hacer bastante daño en un día, o cuando se acercan a 80 milímetros, pues son cada vez más frecuentes, no quizás los extremos, ¿vale? Los de 80 o 90 milímetros, pero sí los de grado medio, en torno a 40, 50 milímetros en un día que, como digo, están por encima del umbral que empiezan a hacer bastante daño en estas situaciones. Perdón. Bueno, y aquí veis una evolución de un trabajo que hicimos con Antonio Aya hace algunos años, de una evolución real, ¿vale? De la densidad de cárcava o de el flujo marcado ya preferente en una finca de Castro del Río en Córdoba a lo largo de los años. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo habéis contado, aquí me detendré poco porque lo habéis contado los dos anteriores muy bien y bueno, yo creo que las imágenes gráficamente pues son muy elocuentes, ¿no? De lo que es encontrar un olivar o una finca absolutamente desprotegida. No solo se ve desprotegida, a la izquierda es un suelo degradado, el color de la tierra nos está diciendo que la materia orgánica prácticamente ahí es inexistente, los primeros centímetros del suelo han volado y no solo eso, sino que también pues tenemos elementos como esos, como esas cárcavas, frente a cubiertas como la de la derecha. Es cierto que los agricultores todavía pues, se resisten a la aplicación de este tipo de medidas, por lo que supone competencia con el cultivo, por lo que supone del manejo de la propia cubierta, porque el agricultor de leñoso es un agricultor de leñoso, no es un agricultor de manejo de especies leguminosas, gramíneas, etcétera, etcétera. Suelen tener desbrozadora, evidentemente, pero el manejo es algo sobre lo que tenemos que seguir insistiendo. Creo que Paula ha comentado algo sobre este caso, no sé si lo ha hecho, pero bueno, es muy evidente el trabajo que hicimos aquí. Empezamos hace un par de años con un nuevo olivar que veía a la izquierda, que en principio, bueno, para la plantación tenía el suelo desnudo, está en pendiente, llega a alcanzar el 18% en algunos puntos, va la imagen de la derecha iría desde la parte inferior de la imagen descendiendo en pendiente hacia la parte superior izquierda. Implantamos cubiertas vegetales. Hay algunas fotografías, no las traigo aquí, donde esas cubiertas que son autogerminativas han funcionado estupendamente, no han tenido que volver a sembrar. Está una cubierta sembrada y ha dado un resultado espectacular. O sea, esta borrasca de enero-febrero, pues prácticamente no han hecho ningún daño, insisto, en una finca que tiene una pendiente importante y donde, bien manejada, está evidentemente ocupando el centro de las calles sin llegar al borde del propio olivo y los olivos están creciendo con un ritmo magnífico, con el suelo prácticamente intacto en toda la finca. Aquí tenéis algunas de las propiedades que les pedimos a esas cubiertas cuando se aplican, a diferencia de las zonas forestales, por ejemplo, en zonas agrícolas, porque no solo queremos que cumpla su función, sino que también el cultivo principal pues sea productivo. Aquí hay algunas especies que se han probado con distintas combinaciones. Fijaros la imagen de la derecha en primer plano, en la zona que no está con cubierta, cómo esos pequeños surcos han sido frenados por las franjas de vegetación que lógicamente están puestas perpendiculares a la pendiente, siguiendo curvas de nivel y han permitido que se frenen los procesos, porque si no, ya os digo, sin esas cubiertas, y esto fue del año pasado, no de este, esa finca estaría totalmente llena de cárcava. Algunas medidas que venimos presentando ya desde el proyecto Innolivar en varios grupos operativos también y en este proyecto Cárcava, con unas piezas modulares de fácil colocación sin obra que el agricultor puede hacer y que para cárcavas que todavía puedan de alguna manera, como estáis viendo aquí, pues controlarse. Esta es desde agua abajo, la finca que hemos visto antes con la franja de cubierta. Fijaros cómo el proceso de evolución hacia arriba de la cárcava, por encima del dique, de la albarrada, ¿vale?
pues es un continuo que no tendría fin hasta llegar hasta arriba, hasta donde el flujo pues, hiciera que eso siguiera alargándose, ¿de acuerdo? Esto es una imagen de la instalación y aquí tenéis a la derecha como tras las primeras lluvias ya se rellenó, ¿de acuerdo? Pues nada más, he querido dar una visión un poco desde el punto de vista de medidas que pueden ser prácticas en fincas agrícolas y sobre todo lo que merece más importante, la importancia de considerar los problemas de forma sinérgica, colaborativa entre distintos agricultores a parcela dentro de una misma cuenca. Porque, insisto, al final, cuando vemos las consecuencias, seguramente son las víctimas las que las sufren y no han sido las que han dado origen al problema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Adolfo, ¿no? Por su excelente ponencia. Ha hablado muy bueno. El caso, ¿no? Creo que las cárcavas en Andalucía es algo que resalta, ¿no? Y que me quedo con la frase de que somos campeones en el tema de este contexto erosivo, ¿no? Por escorrentía y también por la topografía en sí. Pues bien, ahora, gracias a todos los ponentes, ¿no? Y participantes asistentes en poder darse tiempo y dar estas magníficas ponencias. Quiero, digamos, dar un espacio, como habíamos acordado, en poder realizar las preguntas, ¿no? Y reflexiones que se puedan llevar a cabo. No sé si, a ver, ahí voy a dejar de compartir, creo que hay una pregunta por aquí. Federico. Sí, bueno, yo he ido anotando varios puntos y, bueno, la última presentación, como ha sido la última y la tengo más reciente, hay un comentario que ha hecho el profesor Adolfo Peña que dice, cuando ha dicho, esta finca está muerta. Claro, esa fotografía con esa finca está muerta, imagina con este escenarios críticos que tenemos en Andalucía, con ese 40% de superficie en riesgo crítico, qué implicaciones sociales y económicas tienen afirmaciones como esta. Es decir, esta finca está muerta y el riesgo de que otras fincas vayan muriendo, ¿no? Con lo que eso significa para la economía, para la sociología rural, para el empleo, para todas las implicaciones que tiene y por qué este tema no es ya un tema absolutamente prioritario. Es decir, porque ahora estamos viendo que se está hablando mucho de suelo, pero ha habido muchos años donde el silencio ha sido total sobre el tema del suelo, más allá de los estudios científicos de las universidades y tal. Ahora parece que ya hay más inversiones para protección y conservación de suelos, pero efectivamente, y ese enfoque de que esta finca está muerta y a lo mejor no es, como ha dicho Adolfo y como hemos visto también en el resto de ponencias, que tiene que ver con el paisaje, la ordenación de cuencas hidrológicas, a lo mejor esa finca está muerta, pero la culpa es de otros, ¿no? Que eso es lo realmente dramático, como un señor que tenga una propiedad pueda estar sufriendo y pueda quedarse sin esa propiedad porque no se están haciendo las cosas bien aguas arriba. Es un tema verdaderamente impresionante, porque además legalmente está completamente indefenso. ¿Cómo demuestra usted en un juicio que ha perdido una serie de bienes económicos que tenía usted en esa propiedad porque otros señores no han hecho su trabajo? Y esta reflexión creo que sí, es muy importante hacerla. Sí, bueno, es que engancho con Javier, lo escuché creo que prácticamente entera la presentación y, por ejemplo, afortunadamente, fincas agrícolas o no agrícolas, fincas, suelo que está agua abajo de zonas forestales, que como decía Javier, tras un incendio o de forma natural, normalmente si un incendio por medio, están con cobertura, están con más arbórea, están protegidas, protegen del impacto. Claro, el árbol que pasa cuando habla del coeficiente C antes, claro, en la primera protección del suelo es la copa del árbol. O sea, la copa del árbol intercepta el primer golpe de la energía del suelo, es una cuestión de energía, es fuerza, vamos, es física pura. Entonces, si eso se amortigua, claro, estás protegiendo, o sea, la función que cumple una masa forestal bien trabajada, bien cuidada, aguas arriba en las partes altas de las cuencas, es que no está valorado. No está valorado. No es ya que tienes paisaje, no es ya que tienes recursos, no es ya que tienes vida, no es ya que tienes biomasa, no es ya que tienes oxígeno.
sí, que tenemos oxígeno. No, no, es que está cumpliendo la función agua abajo. Porque claro, eh, el problema de la erosión, desde mi punto de vista, que provocan o que sufren, porque son las dos cosas, eh, las labores agrícolas que no entienden que las medidas de conservación del suelo son importantes, se entenderán cuando nos quedemos sin el embalse, cuando se arrasen carreteras, cuando se arrasen infraestructuras, porque de alguna manera, si no, pues la gente lo ve como un problema local del agricultor. Bueno, pues el agricultor tiene ahí una carga, bueno, ha perdido un poco de suelo. Es que si sumamos todos los... Hicimos un número que fue, que nadie lo entienda esto como un número científicamente muy elaborado, pero teniendo en cuenta las tasas que todos hemos coincidido más o menos que tenemos en Andalucía para la lluvia acumulada y con la intensidad que se produjo en enero-febrero, en esos 22 días nosotros estimamos unos 55 millones de toneladas movidas de los suelos de Andalucía. Es una barbaridad, como 17 estadios olímpicos, movidos enteros. Movidos, me decía el otro día una periodista, y esto no lo podemos rellenar, pero ¿cómo rellenamos eso? Cuando digo está muerta, me refería a muerto el suelo, no es que no haya, es que no hay nada, o sea, es que es la nada. Eso es irrecuperable. Pero ha hecho una reflexión Federico que es interesante y que creo que tiene que ver con lo que hemos hablado todo si lo juntamos todo, que es que hay que decirlo. Oiga, esa finca desaparece. No es que no haya agricultura, no hay agricultura, no hay suelo, no hay recursos, no hay vida, porque el suelo no es solo suelo, hay biodiversidad, ¿verdad? Entonces no hay nada. Oiga, que no es un caso aislado. Oiga, que la suya puede ser la siguiente. No sé, suena como un poco como, ¿sabes? De qué malo está ahí asustando a la gente, pero es que yo no sé ya cómo lo tenemos que contar esto que estamos contando aquí, porque es que esas cosas llegan. Y me pasó el primer vídeo que he puesto, que se ve cómo viene canalizado en superficie el agua y enseguida encuentra el punto de rotura, donde ya la energía del agua por concentración y velocidad puede con la resistencia del suelo y se genera una cárcava. Y ya está, ya a partir de ahí el proceso ya continúa. Y esa es nueva, Además, porque hay gente que dice, no, esto, bueno, este año ha llovido, hace unos años llovió, no, las cárcavas que ya hay, no, es que no para, porque cada vez, pues, y además una vez que se producen es que están vivas, es que realmente cuando alcanzan esa dimensión es tremendo. además, en ese trabajo que habéis hecho de monitorización y modelización de las cárcavas, ya se pueden dar valores tangibles a escala de cuenca del Guadalquivir, es decir, a una escala verdaderamente muy relevante, y se pueden empezar a obtener valores económicos, que al final es lo único que cuenta en este mundo, desgraciadamente, ¿no? Pero se pueden empezar a traducir esas pérdidas de suelo con esos modelos que habéis preparado, que habéis presentado tanto Paula como tú, se pueden traducir primero, en tendencias, en cómo va a progresar, y además eso se puede traducir en valores económicos, que podría ser. Y esto lo quiero enlazar también con la presentación de Javier, que tiene que ver mucho también con el mosaico y cómo esos, aunque eso es más a escala forestal, pero como también la agricultura puede ser también una solución a los problemas forestales cuando se hace un buen diseño agrohidrológico o agroforestal hidrológico en una cuenca, y se puede reducir el combustible forestal y cortar el combustible, pues creando riqueza agrícola también y cuidando el suelo, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Al final la combinación de los diferentes usos a escala de paisaje genera discontinuidades que por un lado vienen bien de cara a la prevención de incendios forestales, pero también de cara a la conservación de los suelos, por las dos vías que he comentado antes, tanto por esa gestión del suelo que se asemeja más a una gestión global a nivel de cuenque que va a prevenir esa erosión, como decía también Adolfo, no solo en una parcela aguas abajo, sino también todo aguas arriba, sino también como la prevención de que pueda ocurrir un gran incendio que, al no encontrar ninguna discontinuidad, pueda arrasar toda una cabecera de una cuenca y a partir de ahí generar erosión. Entonces, pues esa gestión del territorio previene ambas cosas. De ahí también, en su momento, ya a mediados del siglo pasado, cuando se hicieron todos los planes de restauración hidrológico forestal en las cabeceras de las cuencas,
tenían mucho ese objetivo que, como ha dicho Adolfo, es frenar ese primer impacto de la gota de agua en una cobertura arbórea y que de ahí se reduzca muchísimo la erosión en la cabecera y prevenga la generación de escorrentías aguas abajo en arroyos o gargantas. He estado presente también hace 2 días reunidos con las comunidades de regantes tradicionales en la comarca de la Vera y me explicaban un sistema también que ellos llevan usando desde hace cientos de años, desde la Edad Media de hecho, de cómo cogen con pesqueras que les llaman ellos o acequias el agua de las gargantas en los episodios de lluvia y las desvían a las laderas, a las divisorias, provocando infiltración profunda. Son otros mecanismos de agricultura tradicional que evitan esa pérdida del agua, esa pérdida del suelo y también previenen esas avenidas que pueden provocar daños aguas abajo en entornos urbanos que se dan y trágicamente los hemos visto recientemente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay usos tradicionales que también son usos buenos del terreno y que hay que copiar, hay que trasladarlos ya a este siglo XXI en el que estamos, trasladarlos y ponerlos en el terreno. Y luego he visto también en las presentaciones, tanto en la de Pedro como en Perdona, la de... Federico, Sí. lo que ha comentado Javier, ¿no? Y entonces, por qué vemos lo que vemos, sobre todo en los olivares? Porque lo que hay en las divisorias, lo que hay arriba, lo que hay en la zona de producción son olivos, ¿vale? Es decir, Jaén, una tierra magnífica, un paisaje de olivar tal, pero es olivo, 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 no son las partes de abajo, sino en las partes de arriba. Entonces, si de alguna manera toda la zona de producción pues lleva la misma dinámica que llevan las partes de abajo, pues no tienes ese primer freno que decía Javier de la masa arbórea que te está protegiendo de un suelo que está protegido, donde realmente empieza a producirse el efecto. Vamos, que decir que en este caso me gusta mucho que como soy profesor de universidad, ¿sabes? Estamos siempre con la cosa de, oye, esto que cuento en teoría, pero es que aquí es que la práctica le da la razón a la teoría y cuando se diseñan esos planes de restauración hidrológica forestal, cuando hablamos de lo que pasa en las fincas, pues desgraciadamente no aplicar la teoría en este caso lleva al desastre, ¿no? Perdón por la introducción. No, pero al final estamos hablando de ordenación del territorio en ambos casos, en el agrícola y en el forestal. Es decir, que es prácticamente, es un tema de ordenación. Y quería decir que aparte de la ordenación del territorio, hay soluciones luego técnicas particulares concretas, que las hemos visto también, las han hecho las presentaciones tanto Pedro como Francisco, porque hablamos mucho de paisaje, hablamos mucho de suelo, pero luego hay que ponerle cascabel al gato en cada uno en su finca o cada uno en su casa. Y ahí hemos visto, yo quería preguntarle a Pedro sobre me ha llamado la atención lo de las semillas asociadas y las estrategias de intercropping, si tenía algún ejemplo concreto, exitoso que pudiera explicarnos sobre esto, el tema de las semillas. Sí, bueno, primero estaba atento a lo que comentabais. Estábamos hablando siempre de los efectos perjudiciales que puede recoger agua abajo, pero también olvidamos los efectos beneficiosos que puede recoger. Es decir, yo ahí mostraba una diapositiva y ahí entro también a contestar en operaciones exitosas, donde se veía claramente el cambio que tenía la vegetación al utilizar la plantación en keyline, todo el agua que recogías de la finca de agua arriba, no agua solamente, sino suelo, puro y duro, y cómo eso lo que estaba ayudando es, primero, a reducir muchísimo tus necesidades de riego en verano, segundo, a reducir también muchísimo la destrucción que pudiese traer ese agua, ¿no? Ya que tú la frenas. Y luego también el beneficio que tenía para el suelo al repartir toda esa agua que venía de aguas arriba con el uso del keyline por toda la finca. Concretamente, en esa finca está situada en Jaén. Os he enseñado también las fotografías de la cárcava, o sea, era una cárcava como las que nos ha enseñado Adolfo, de casi 2 metros de profundidad, y eso venía perdiendo material desde hace 15-20 años. El cambiar totalmente la estructura y el sistema de cultivo, lo que hizo fue que se redujese la acción sobre esa cárcava y que además se bajaran los costes.
teníais también los datos de gestión de una finca y otra, es decir, los cambios los costes de gestión de una finca tratada con agricultura regenerativa son brutales con respecto a la que no lo es. Ya no solamente son costes de fertilización, sino también del manejo luego de la finca. Otra de las técnicas que se han comentado aquí, que nosotros también hemos utilizado en el ensayo, en el proyecto que hemos hecho en la explotación de vacunos de leche, donde, la erosión es brutal en todas las explotaciones, pues porque tradicionalmente son fincas ganaderas que no pasan por la cabeza nunca el intervenir de forma agrícola, ¿no? Con técnicas forestales. Estaba hoy hablando de la aplicación de la agricultura en la restauración hidrológica y bueno, también podríamos hablar de la aplicación de estas técnicas forestales y de corrección hidráulica en la agricultura, ¿no? Que es lo que nos está llevando a este debate. Bueno, pues como decía, ahí se producen erosiones enormes y no solamente es la erosión del suelo, que desde el punto de vista ganadero quizá no sea importante, pero sí lo es desde el punto de vista, primero, ecológico, pero también económico para la propia finca. Es decir, nosotros veíamos que ahí el agua pasa por la finca y se pierde agua abajo. Los pozos, los maneros que tenían esa finca, por muchos pozos que tenían, en concreto esta finca tenía 2, no había ningún tipo de infiltración en el manero, ¿no? en el agua subterránea. Entonces, la aplicación de esta cobertura para frenar el agua, primero lo que hizo fue evitar o frenar la escorrentía y luego aumentar la infiltración en aguas subterráneas. Estamos tomando mediciones y aparte de las lluvias que han caído, que hay que tenerlas en cuenta también, el nivel de los pozos ha incrementado en un nivel significativo, simplemente porque se frenaba ese agua y se incluía y el ganadero la podía aprovechar. Entonces, estamos hablando de éxito en el mantenimiento del suelo en un sistema productivo donde prácticamente el suelo no tiene ningún tipo de interés. Pero sí que tiene un interés económico el agua que se puede retener en esas fincas. Por eso hablaba yo también de tener siempre en cuenta la visión ingenieril de ecología con economía. Yo creo que, aparte en este proyecto, aunque no tenga que ver tampoco nada con el suelo, lo que hemos hecho también es poder recoger este agua y, como comentaba Javier, la técnica que no se utilizaba en el siglo XIX, sino que estos son también técnicas que incluso utilizaban los romanos y los árabes, la de recolectar agua en zonas donde la pendiente da un respiro a ese agua, poder recolectarla y mediante surcos, acequias, ir repartiendo ese agua a la zona donde la técnica de la plantación en Quilaén no puede llevar ese agua. Así que en esta finca también hemos hecho esto para poder aprovechar el agua de lluvia e incrementar también o disminuir la factura del propietario. Muy bien. Y ya para terminar, a Francisco le quería comentar un tema de las coberturas de suelo, que él ha estado también, eso, si ellos están viendo que estas coberturas de suelo, los agricultores las están aplicando, los costes, y si esos costes que tienen están viendo en sus experiencias, están viendo que son verdaderamente rentables para la conservación y para la producción en sus fincas. Muy buena pregunta. El tema de la cobertura de suelo se está implantando. De hecho, uno de los proyectos que tenemos también ahora con el Ministerio de Agricultura es fomentar el tema de las cubiertas vegetales para un poco para evitar estos efectos. Yo, vamos, lo que veo muchas veces a pie de campo es el desconocimiento tanto de manejo por parte de los agricultores, de cómo gestionar lo que son las cubiertas. Y sí es verdad que poco a poco se están implantando y se está viendo sus efectos positivos.
El problema es que requieren también mucha burocracia y luego también, ¿verdad? Sobre todo también en el tema de ayuda por parte del ministerio, son bastante bajas, ¿vale? Un pequeño problema que se está por lo menos valorando. Y a través de estos cursos que estamos ahora promocionando a través del portal formativo de Agricultura y Conservación, lo que estamos intentando es, tanto el ministerio como los agricultores intercambien un poco lo que son su perspectiva. Realmente sigo viendo eso, que un poco la problemática que veo es en la gestión de las cubiertas. El que tiene conocimiento de que labra, que le gusta labrar, no ve como la cubierta como algo beneficioso, que es lo que estamos viendo. Pero sí es verdad que tanto burocracia y sobre todo coste lo que está afectando mucho el hecho de implantarla. Muy bien, muy bien. Pues nada, Perfecto. Ricardo, si Sí, quieres ir no, cerrando ya el webinar. sí, más bien gracias a todos los ponentes, ¿no? O sea, creo que destaco bastante el tema de la prevención y no tanto, porque claro, los costos, por así decirlo, llorar en leche derramada, por así decirlo, una vez generada todo este tema de las cárcavas, la erosividad, creo que es un costo mucho más alto que instalar o prevenirlo para evitar, ¿no? Todo ese tipo de magnitudes en cuanto al suelo. Bien, y ya para cerrar, ¿no? Yo los invito es una plataforma que se ha desarrollado del Centro Europeo de Solar Exchange, un dashboard, para poder, digamos, mitigar y saber en base al contexto de diferentes condiciones dentro de la experiencia de estos proyectos, ¿no? De fincas pilotos, materiales que hemos podido recopilar con los grupos operativos, ¿no? Enseñanzas durante campo en diferentes países, poder administrarlo, sistematizarlo y después plasmarlo en una plataforma, ¿no? Que es el dashboard y que si, bueno, lo comparto acá en el enlace también para que los invito a poder revisarlo y también difundirlo, puede que sea de mucho interés. Ahora lo estoy mostrando en la pantalla. Ahí tienen una zona de feedback también, donde podemos ver las diferentes prácticas, ¿no? Que se pueden llevar a cabo. Está en diferentes idiomas, por cierto. Y bueno, para diferentes tratamientos o emergencias que se puedan situar en la categoría de las buenas prácticas, ¿no? Ya sea en temas de erosividad, agricultura de precisión, manejo del agua, etcétera. Y con sus diferentes componentes climáticos, tipo de cultivo y países. Ya con ello, sin alargar más, les agradezco bastante a todos, ¿no? Por la excelente participación y asistencia también. Y hasta en una próxima oportunidad, pues poder mantener esos lazos para conseguir aprendiendo y fortaleciéndonos en cuanto a los temas del suelo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí. Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego Adiós. y gracias.